Titulares de prensa, jueves 16 de mayo del 2019 por el canal Venezuela.librecelo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este jueves 16 de mayo que sí fueron enviados unos representantes de la oposición a Noruega, pero que no se prestarán para ningún tipo de negociación falsa. El mandatario dijo que es un esfuerzo de este país por una mediación que tiene meses. Esa fue la segunda invitación a Oslo. Igualmente enfatizó que la agenda es muy clara: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No hay diferencia entre esta reunión en Noruega y otras. Es la intención de un país, así como la tiene el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, Canadá y otros países, en mediar en la crisis. Es una iniciativa más de un país que quiere colaborar. El presidente Guaidó también dijo que esta tarde se reunirán con el Grupo de Contacto con la misma agenda de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y dio las gracias al Grupo de Contacto, al Grupo de Lima, a Canadá, a Estados Unidos y a Noruega, la cual intenta una mediación. Y agregó que todo aquel que se sume al proceso de liberación de Venezuela a través de la estrategia que hemos planteado será bienvenido. El Procurador Especial de la República, José Ignacio Hernández, dijo que la propuesta de celebrar elecciones libres en las actuales condiciones de Venezuela no es una alternativa. El presidente interino de Venezuela y jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, aseguró este jueves que el comisario Iván Simonovic fue liberado de su arresto domiciliario tras haber recibido un indulto suyo como el que le dio al opositor Leopoldo López el pasado 30 de abril. Guaidó dijo que el comisario Iván Simonovic está libre producto de ese proceso de liberación de la Operación Libertad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció la detención de los periodistas Michael Iriarte Oliverio, Mariana de Barros, Héctor Sánchez de TV Venezuela y Ronel Gorosabel, productor de Caracol TV, mientras cubrían fuera de la casa de Iván Simonovic. Tras 3 horas de detención fueron liberados. En hora de la mañana de este jueves se pudo conocer que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, cerró la sede administrativa de la Asamblea Nacional por artefacto explosivo. Esta es la segunda alarma de bomba que recibe el Parlamento esta semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección al parlamentario Gilbert Caro, quien está secuestrado por el régimen desde el pasado 26 de abril. Desde el momento de su detención, el Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, representando por Humberto Prado, solicitó el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien a su vez exhortó al régimen a dar información del paradero del diputado. Y ante la negativa de la dictadura, dictaron medidas de protección que deberán ser respetadas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos contestó a la petición realizada por la OVP y el parlamentario recibió medidas cautelares de protección bajo el número 426-19 y la resolución 26-2019 y dieron un plazo de 7 días hábiles a partir de este miércoles para adoptar medidas cautelares emitidas y además informar de forma periódica sobre su situación. Escasez de gasolina. La refinería venezolana Cardón, con capacidad para producir unos 310.000 barriles por día, dejó de procesar crudo desde el miércoles por daños en algunas unidades, dijeron los trabajadores de la instalación el jueves. Este jueves 16 de mayo se hizo evidente que la escasez de gasolina llegó a Caracas y los habitantes de la ciudad capital salieron desde temprano a hacer largas colas para surtir combustible en sus vehículos. Igual pasó en Maracay, en el estado de Aragua, donde reportaron largas colas para surtir combustible, igualmente en Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. En Táchira, San Cristóbal, reportaron protestas por falta de gasolina que mantiene cerrado el paso por la avenida frente al terminal de pasajeros de la ciudad. Y en Ciudad de Mérida y Mérida, colas para surtir combustible se han mantenido en la capital andina, donde reportaron que la escasez de combustible se extiende a otras ciudades de ese estado. En el estado Cojedes, en San Carlos, vecinos de San Ramos y El Paraíso protestaron por falta de agua y cerraron la avenida Universidad. En Guarena, en el estado Miranda, los vecinos de La Guairita protestaron en la avenida Intercomunal, pues destacaron que desde hace un mes no reciben el servicio de agua. En el estado Miranda, en Terrazas del Ávila, la zona se encontraba sin servicio eléctrico. En Anzoátegui, Barcelona, alumnos de la Universidad de Oriente protestaron en la avenida Argimiro Gabaldón frente a la sede para exigir el cese de la toma ilegal del rectorado en Cumaná. El secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Alfonso, anunció que continuarán con paros escalonados. Informó que este viernes estarán realizando un paro escalonado de 72 horas a nivel nacional, al tiempo que precisó que están evaluando realizar movilizaciones. Gregorio Alfonso dijo: no solo hablamos de salario, estamos hablando del colapso de la institución universitaria en general. Nosotros somos formadores de generaciones, formamos profesionales y no tenemos insumos para hacer enseñanzas prácticas, aclaró.
En salud, la tuberculosis y la enfermedad de la pobreza que regresó a Venezuela debido a la escasez de material para el diagnóstico de la enfermedad, el aumento de casos, 32 infectados por cada 100.000 habitantes y un nuevo brote en el estado Falcón. La tuberculosis es una enfermedad que había sido erradicada y nuevamente afecta a Venezuela, evidenciando la sombra de pobreza e insalubridad que cubre a la nación. En economía, reservas internacionales de Venezuela en su nivel más bajo desde hace 44 años. Según informaciones publicadas por el Banco Central de Venezuela, las reservas internacionales de Venezuela disminuyeron 11 millones de dólares. La pérdida supone que las reservas se sitúan en 7.992 millones de dólares, la cifra más baja desde hace 44 años. La Junta Administradora del Ad Hoc de PDVSA, designada por el presidente encargado Juan Guaidó, anunció la realización del pago de 71.6 millones de dólares por concepto de intereses del bono PDVSA 2020 en el marco del pedido de gracia que habían iniciado el pasado 27 de abril. Instituciones del sistema bancario nacional que se informaron del Banco Central de Venezuela el inicio de sus operaciones cambiarias al menudeo. Banca Pública, Banca de Venezuela, Banca del Tesoro, Banco Bicentenario. Banca privada tenemos Mercantil, Provincial, Banesco, Banca Amiga, Bancaribe, Exterior, Nacional de Crédito, Fondo Común, Casas de Cambio, Italcambio, Zoom e Insular. Omar Bautista, el presidente de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Autopartes, FABEMPA, señaló que el sector autopartes se redujo un 90% en 10 años. Este año solo se han ensamblado 65 vehículos durante el primer cuatrimestre de este año. Para aquel entonces, en los 4 primeros meses del 2009, se habían ensamblado 45.000 vehículos con la reducción del 98%. El economista José Toro Arce aseguró que la falta de combustible en varios estados del país se debe a que las refinerías están trabajando cerca del 10% de su capacidad instalada. La escasez de gasolina es una situación insostenible, advirtió. Cambio. 6.016.74 bolívares soberanos por euro. Dólar, 5.368.93 bolívares soberanos por dólar. Las reservas, 7.992 millones de dólares. Internacionales. Fueron desalojados los 4 invasores que permanecían dentro de la Embajada de Venezuela en Washington. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, dijo que cesó la usurpación, han tomado tiempo y esfuerzo para cumplirnos con los venezolanos, infinitamente agradecidos a la diáspora por su sacrificio. Próxima liberación, Venezuela. Un intenso movimiento comenzó a registrar en las últimas horas la diplomacia internacional en la búsqueda de una solución negociada a la crisis política de Venezuela. Representantes de alto nivel de los países integrantes del grupo de contacto comenzaron a llegar a Caracas para la reunión cuya hora y lugar preciso no se había revelado. Un informe elaborado por la National Defense University y la firma EV Consultants explicó que Nicolás Maduro tiene vínculos con compañías y estructuras regionales involucradas con operaciones criminales y de corrupción. La organización ha obtenido ingresos estimados entre 10.000 millones de dólares y 43.000 millones de dólares que han sido lavados y colocados fuera de Venezuela en la última década, reseñó el Nuevo Herald. El estudio resaltó que estas alianzas pueden sobrevivir y transformarse, y la investigación que se realizó por 5 años recoge datos de 11 países. Según los autores del estudio, el conglomerado criminal no solo robó miles de millones de dólares de las arcas del Estado venezolano, también utilizó a la estatal petrolera como estructura de lavado de dinero y de corrupción. La criminalización del régimen venezolano terminó golpeando severamente a los venezolanos y culminó en la construcción de una economía de más del 50% y también en el éxodo de más del 10% de la población, señaló el estudio. Nuestra página web de noticias www.venezuelalibre.net. Síguenos en Twitter, @Fidemin. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Celo Venezuela Libre, iVoox, Venezuela.libre. Si lo escuchas por Venezuela.libre, no es rumor, es noticia. Somos Venezuela.libre, 5 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.